Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres bien. ¿Qué es lo que quiero hacer con este video? Este video lo que busca es poder compartir el estudio Digital 2026 de Chile. Es más que nada para poder tener datos, conocimientos y tendencias que necesitamos muchas veces para poder entender qué es lo que está pasando en Chile en digital, ¿ya? Esto lo tomé de un estudio que es Digital 2026 que aparece todos los años, ¿ya? De Data Reportal, ¿ya? Así que les voy a hablar sobre este estudio, ¿ya? Acá importante una nota sobre las fechas, ¿ya? Para alinear más de cerca este informe con los ciclos de planificación digital de este informe. Siempre los estudios de digital, siempre de Data Report son, por ejemplo, si hablamos ahora del estudio Digital 2026, siempre los datos son tomados hasta fines del 2025, del año anterior, ¿ya? O hasta enero del año actual, ¿ya? En este caso, los datos que vamos a ver van a ser los datos, ¿ya? Y los artículos encontrados hasta 2025, hasta final de 2025, lo cual nos ayuda bastante porque nos da como una mirada, ¿ya? De lo que pasó el 2025 y también con una mirada ya hacia el 2026, ¿ya? Entonces vamos con lo primero, ¿ya? El estado de lo digital en Chile en 2026, ¿ya? A continuación, los tutoriales esenciales del Data Reportal para la adquisición y uso de dispositivos y servicios conectados en Chile el 2026, ¿ya? Logramos ver que a finales del 2025 Chile contaba con un total de 27.6 millones de conexiones móviles activas, lo que equivale a un 139% de la población total. Sin embargo, cabe destacar que algunas de estas conexiones podrían incluir únicamente servicios como voz, SMS y otras podrían no tener acceso a Internet, ¿ya? A finales del 2025 en Chile había 18.8 millones de personas utilizando Internet, cuando la penetración online era de un 94,5%, ¿ya? Chile albergaba 16.2 millones de identidades de usuarios en redes sociales hasta octubre del 2025, lo que equivale al 81.7% de la población total, ¿ya? Estas estadísticas principales ofrecen una excelente descripción general del estado de lo digital en Chile para el 2026. Pero para comprender cómo han ido evolucionando las tendencias y los comportamientos digitales, necesitamos profundizar en los datos. Así pues, veamos con más detalle lo que nos dicen los números, comenzando con un contexto valioso relacionado con la población en Chile. La población en Chile en 2026, datos de Naciones Unidas indican que la población de Chile ascendía a 19.9 millones en octubre de 2025. El mismo conjunto de datos también muestra que la población de Chile aumentó en 92%, o sea, aumentó un 0,5% entre finales del 2024 y finales del 2025. Mientras tanto que a finales del 2025 el 88.3% de la población de Chile vivía en centros urbanos, mientras que el 11.7% vivía en zonas rurales. En ese momento el 50.3% de la población de Chile era femenina, mientras que el 49,7% de la población era masculina, ¿ya? También podemos dividir la población de Chile por edad, ¿ya? La edad media a fines del 2025 en Chile era de un 36,9 años, ¿ya? Ese era el año promedio de la población en Chile, de 36-37 años, ¿ya? Con la mitad de la población chilena por encima de esta edad y la otra mitad por debajo de ellas, ¿ya? Podemos ver que cómo se divide en porcentaje la población en Chile. El 4,6% tenía entre 0 y 4 años, el 9,5% tenía entre 5 y 12, el 6,2% tenía entre 13 y 17 años, ¿ya? El 8,9% tenía entre 18 y 24 años, el 15,9% tenía entre 25 y 34, el 15,3% tenía entre 35 y 44 años, el 13,2% tenía entre 45 y 54, el 11,7% tenía entre 55 y 64 años y el 14,6% tenía
65 años o más, ¿ya? Pasamos con otro tema también que es importante, el tema de las conexiones móviles en Chile, ¿ya? Según datos del GSMA Intelligence, muestra que a fines del 2025 habían 27.6 millones de conexiones móviles celulares en Chile, ¿ya? Para ponerlo en perspectiva, muchas personas utilizan más de una conexión móvil, por lo que no es raro que las cifras de conexiones móviles superen significativamente las de la población total. Por ejemplo, una misma persona podría tener una conexión móvil para uso personal, pero también para actividades laborales, ¿ya? Y además el auge de las eSIM ha facilitado aún más esta tarea en los últimos años, ¿ya? De hecho, las cifras del GSMA Intelligence indican que las conexiones móviles en Chile equivaldrían a un 139% de la población total en octubre del 2025. Observando las tendencias a lo largo del tiempo, el número de conexiones móviles en Chile disminuyó en 2.3 millones, ¿ya? Es decir, menos un 7,7% entre finales del 2024 a fines del 2025. Mientras tanto, los datos de GSMA Intelligence sugieren que el 97.8% de las conexiones móviles en Chile ahora pueden considerarse de banda ancha, lo que significa que se conectan a través de redes móviles 3G, 4G o 5G. Sin embargo, los dispositivos que se conectan a redes móviles de banda ancha no necesariamente utilizan datos móviles celulares, ¿ya? Por ejemplo, algunos tienen planes de suscripción que pueden incluir solo acceso a servicio de voz o SMS, ¿ya? Por lo que esta cifra de banda ancha no debe considerarse un indicador del uso de Internet móvil, ¿ya? El uso de Internet en Chile en 2026. Al momento de elaborar este informe que estamos revisando, el análisis de Kepios de los últimos datos disponibles indicó que habían 18,8 usuarios de Internet en Chile hasta octubre de 2025. Esto significa que la tasa de penetración de Chile se situó en el 94,5% de la población total al cierre del año. Como referencia, nuestras cifras de usuarios de Internet se basan en los datos de numerosas fuentes confiables, entre las que incluyen la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la GSMA Intelligence, Eurostat, autoridades nacionales de telecomunicaciones, reguladores gubernamentales y oficinas también nacionales de estadística, y también incluye la herramienta de planificación proporcionada por varias empresas, las cuales están incluidas Google y Meta. El análisis de Kepios de estos datos indica que el número de usuarios de Internet en Chile aumentó en 87.000, lo que se refiere a un aumento de un 0,5% entre octubre del 2024 y octubre del 2025. Y para una mayor perspectiva, la tasa de adopción de Internet en Chile, es decir, el porcentaje de la población total que utiliza Internet, se mantuvo sin cambios durante el mismo periodo. Pero estas cifras de usuarios también sugieren que 1,10 millones de personas en Chile no usaban Internet a fines del 2025, lo que indica que el 5,5% de la población permaneció fuera de línea a fines del año. Sin embargo, las complejidades asociadas con la recopilación y el análisis de datos de los usuarios de Internet implica que a menudo pueden pasar varios meses antes de que la investigación esté lista para su publicación. Como resultado, las últimas cifras publicadas sobre el uso de Internet pueden subestimar las realidades actuales, y las tasas reales de la adopción de Internet y crecimiento interanual pueden ser más altas que lo que sugieren las cifras aquí mostradas. Velocidades de conexión a Internet en Chile en 2026. Según las cifras publicadas por Ookla, indica que los usuarios de Internet en Chile podrían haber esperado las siguientes velocidades de conexión a Internet al cierre del 2025. La velocidad media de descarga de Internet móvil a través de las redes de datos celulares es 84,42 Mbps. Velocidad media de descarga de Internet fija era 347,40. También los datos que revelan que la velocidad media de descarga en Internet móvil en Chile aumentó en 42,98 Mbps, ¿ya? Lo que significa que aumentó un 104% en estos 12 meses hasta agosto del 2025.
Mientras tanto, los datos de la compañía muestran que la velocidad de descarga de la conexión típica a internet fija en Chile aumentó en 82,03 Mbps, lo que se refiere a un aumento de un 30,9% durante el mismo periodo, ¿ya? ¿Qué pasa con las estadísticas de las redes sociales en Chile? Un análisis propietario realizado por Kepios, en nombre de Data Reportal, indica que había 16,2 millones de identidades de usuarios de redes sociales activas en Chile en octubre del 2025. Para poner en perspectiva, esta cifra equivaldría al 81,7% de la población total de Chile a finales del 2025. Sin embargo, si bien la metodología de Kepios busca eliminar la duplicación de usuarios de redes sociales en diferentes plataformas sociales y siempre que sea posible eliminar cuentas que no representen a usuarios humanos individuales, es importante destacar que nuestras cifras de identidades de usuarios de redes sociales pueden no representar a individuos únicos, ¿ya? Además, debido a las complejidades asociadas con la eliminación de usuarios duplicados en diferentes plataformas sociales, la metodología que utilizamos para calcular las identidades de los usuarios de las redes sociales a veces pueden ser cuentas únicamente a los usuarios de las plataformas de redes sociales que tienen la mayor audiencia activa en el país respectivo en el momento de la producción del informe. ¿Ok? Como resultado, las cifras que publicamos sobre el uso general de las redes sociales de cada país a veces puede permanecer muy similares a las estadísticas que se publicaron en años anteriores, ¿ya? Sí, aquí nos vamos a particularmente pertinente cuando se trata de la tendencia en el uso de las redes sociales a lo largo del tiempo, y recomendamos que los lectores utilicen las cifras de cambio publicadas a continuación en lugar de intentar volver a calcular las cifras de crecimiento utilizando datos publicados en nuestros informes anteriores. Y en ese sentido, el análisis de Kepios muestra que las identidades de usuarios de redes sociales en Chile aumentaron 1.4 millones, es decir, un 9,7% entre finales del 2024 y finales del 2025. ¿Ya? Dirigiendo nuestra atención a la demografía de los usuarios, los datos publicados en las herramientas de planificación de audiencia de las principales plataformas de redes sociales indican que habría 16,2 millones de identidades de usuarios de 18 o más, ¿ya?, años utilizando las redes sociales en Chile a fines del 2025, lo que equivaldría a 102,5% de la población total de 18 años o más. En ese momento, el 45,8% de las identidades de usuarios de redes sociales de Chile eran mujeres, mientras que el 54,2% eran hombres. Y para mayor contexto, puede ser útil saber que el 86,5% de la base total de usuarios de Internet en Chile, independiente de la edad, utilizó al menos una plataforma de redes sociales en octubre del 2025. ¿Qué pasa acá? Nos centramos nos vamos centrando a plataformas en particular. Por ejemplo, usuarios de YouTube en Chile en 2026. Los recursos publicitarios de Google indican que YouTube tenía 14,9 millones de usuarios en Chile a fines del 2025. Es importante destacar que estas cifras de alcance publicitario no necesariamente representan lo mismo que las cifras de usuarios activos mensuales y puede haber diferencias significativas entre el tamaño de la audiencia publicitaria de YouTube y su base total de usuarios activos. Dejando de lado las salvedades, los propios datos de la compañía sugieren que el alcance publicitario de YouTube a finales del 2025 fue equivalente al 74,9% de la población total de Chile al final del año. Para poner estas cifras en perspectiva, los anuncios de YouTube alcanzaron el 79,3% de la base total de usuarios de Internet en Chile, ¿ya?, independiente de la edad, ¿ya?, en octubre de 2025. En ese momento el 51% de las audiencias publicitarias adultas de YouTube en Chile era femenina, mientras que el 49% era masculina.
Crecimiento de usuarios de YouTube en Chile. Datos publicados en las propias herramientas de planificación publicitaria de Google muestran que el alcance publicitario potencial de YouTube en Chile aumentó en 100.000, es decir, un 0,7% entre finales del 2024 y fines del 2025. Mientras tanto, trimestre a trimestre, los mismos datos muestran que el número de usuarios a los que los marketers pudieron llegar con los anuncios de YouTube en Chile aumentó en 300.000, es decir, un 2,1% entre julio del 2025 y octubre del 2025. Sin embargo, vale la pena señalar que Google solo publica actualizaciones de sus cifras de alcance de YouTube cada 3 a 6 meses, y el alcance real puede haber evolucionado desde estos datos que se publicaron en la plataforma y en la planificación de anuncios de Google. Nos pasamos de YouTube a lo que es Facebook, ¿ya? Datos publicados en los recursos publicitarios de Meta indican que Facebook tenía 13,1 millones de usuarios en Chile a fines del 2025, ¿ya? Sin embargo, Meta ha realizado cambios importantes en la forma en que sus recursos publicitarios informan los datos de alcance de audiencias en los últimos meses, incluida la realización y revisión significativa de datos de audiencia publicados, por lo que las cifras que se muestran aquí pueden no ser directamente comparables con las cifras publicadas en nuestro informe anterior, ¿ya? Crecimiento de usuarios de Facebook en Chile. Cifras publicadas por las propias herramientas de Meta indican que el alcance publicitario potencial de Facebook en Chile aumentó en 450.000. Eso quiere decir en un 3,6% entre octubre del 2024 y octubre del 2025. ¿Ya? Para un contexto más reciente, los mismos datos muestran que la cantidad de usuarios a los que los especialistas de marketing podrían llegar con anuncios de Facebook en Chile se mantuvo sin cambios en los 3 meses entre julio de 2025 y octubre del 2025. Sin embargo, es importante destacar que las cifras de alcance publicitario de Meta no son las mismas que las cifras de usuarios activos que las empresas pueden informar en sus anuncios de ganancias a inversores. No deben interpretarse como tales. Como afirma Meta en una nota publicada en sus herramientas de planificación de anuncios, el tamaño estimado de la audiencia no representa la cantidad de usuarios activos mensuales o diarios ni la interacción. Las estimaciones no se basan en datos de población, censos ni otras fuentes y pueden variar según factores como el número de cuentas en las tecnologías Meta que tenga una persona, la cantidad de visitantes temporales en una ubicación geográfica específica en un momento dado y los datos demográficos informados por los usuarios de Meta. Como resultado, los cambios en el alcance de la publicidad pueden no indicar necesariamente algún cambio en las bases generales de usuarios de las plataformas de Meta. Pero a pesar de esta advertencia, los datos de alcance publicitario de Meta aún ofrecen información valiosa sobre cómo está evolucionando el uso de Facebook, así que lo vamos a ver de una manera más cercana. Adopción de Facebook en Chile. El alcance publicitario de Facebook en Chile equivale al 65,6% de la población total al cierre del 2025. Sin embargo, Meta solo permite usar Facebook a personas de 13 años o más y vale la pena destacar que el 76,4% de la audiencia elegible en Chile usaba Facebook al momento de escribir este artículo. Además, puede ser útil saber que los datos de la compañía indican que el 82,3% de los adultos mayores de 18 años en Chile usaban Facebook a fines del 2025. Y para mayor contexto, el alcance publicitario de Facebook en Chile fue equivalente al 69,5% de la base de usuarios locales de Internet, independiente de la edad, hasta octubre del 2025. A finales del 2025, el 49% de la audiencia publicitaria adulta de Facebook era femenina, mientras que el 47,5% era masculina. Ahora nos vamos con usuarios de Instagram en Chile en 2026.
Cifras publicadas en las herramientas publicitarias de Meta indican que Instagram contaba con 13,5 millones de usuarios en Chile a fines del 2025. ¿Ya? Las cifras revisadas periódicamente por la compañía sugieren que el alcance publicitario de Instagram en Chile fue equivalente al 67,9% de la población total al final del año. Sin embargo, Meta solo permite el uso de Instagram a personas mayores de 13 años, por lo que también vale la pena destacar que el 79% de la audiencia elegible en Chile utilizaba Instagram al momento de la elaboración del informe. Mientras tanto, datos publicados en las herramientas publicitarias de la compañía indican que el 83,6% de los adultos mayores de 18 años en Chile usaban Instagram a finales del 2025. De manera similar, puede ser útil sobre el alcance publicitario de Instagram en Chile a fines del 2025, fue equivalente al 71,9% de la base de usuarios de internet local. Y nuevamente independiente de la edad. A finales del 2025, el 52,1% de la audiencia publicitaria adulta de Instagram era femenina, mientras que el 45,3% era masculina. ¿Qué pasa con el crecimiento de usuarios de Instagram en Chile? Los datos publicados en las herramientas de planificación de Meta muestra que el alcance publicitario potencial de Instagram en Chile aumentó en 1,10 millones, es decir, el 8,9% entre octubre del 2024 y octubre del 2025. A nivel trimestral, los datos de la compañía también revelan que el tamaño de la audiencia publicitaria de Instagram en Chile aumentó en 100.000, es decir, un 0,7% entre julio del 2025 y octubre del 2025. Sin embargo, como señalábamos en la sección de Facebook anterior, los cambios en las cifras de alcance de audiencias publicadas en la herramienta de planificación de anuncios de Meta no se correlacionan necesariamente con los cambios generales en la base de usuarios activos de sus plataformas. Y aquí viene algo súper interesante: usuarios de TikTok en Chile en el 2026. Cifras publicadas en los recursos publicitarios de TikTok indican que TikTok tenía 16,2 millones de usuarios mayores de 18 años en Chile a fines del 2025. Es decir, podemos decir que TikTok es la red social líder en Chile actualmente. Tengan en cuenta que TikTok permite a los especialistas en marketing orientar los anuncios de TikTok a usuarios de 13 años o más a través de sus herramientas publicitarias, pero estas herramientas solo muestran datos de audiencia para usuarios de 18 años o más. Y para ponerlo en contexto, las cifras de TikTok indican que los anuncios de TikTok llegaron al 100,2% de todos los adultos de 18 años o más en Chile a fines del 2025. Mientras tanto, el alcance publicitario de TikTok en Chile fue equivalente al 86,5% de la base de usuarios de internet local al final del año, independiente de la edad. A finales del 2025, el 45,8% de la audiencia publicitaria adulta de TikTok en Chile era femenina, mientras que el 54,2% era masculina. Acabamos con el crecimiento de usuarios de TikTok en Chile. Los datos publicados en las propias herramientas de planificación publicitaria de TikTok muestran que el alcance publicitario potencial de TikTok en Chile aumentó en 2,29 millones, es decir, un 16,4% entre finales del 2024 y finales del 2025. Mientras tanto, las cifras indican que el alcance potencial de los anuncios en TikTok en Chile aumentó en 562.000, es decir, un 3,6% entre julio del 2025 y octubre del 2025. Dicho esto, las audiencias publicitarias a menudo solo representan un subconjunto del total de usuarios de una plataforma. Y dado que las herramientas publicitarias de TikTok solo publican datos para usuarios mayores de 18 años, es importante recordar que las tendencias en las cifras de alcance publicitario de TikTok pueden no coincidir necesariamente con los cambios en la base de usuario general de la plataforma. Vamos con los usuarios en LinkedIn, ¿ya? En Chile, ¿ya? Cifras publicadas en los recursos publicitarios de LinkedIn indican que LinkedIn tenía 10 millones de miembros en Chile a finales del 2025.
Tengan en cuenta que las herramientas de publicidad de LinkedIn publican datos de alcance, de audiencia basado en el total de miembros registrados, en lugar de los usuarios activos mensuales que forman la base de las cifras de alcance de anuncios publicadas por la mayoría de las otras plataformas de redes sociales. Como resultado, estas cifras de LinkedIn no son directamente comparables con las cifras de otras plataformas de redes sociales publicadas en esta página, o las que se muestran en el informe Digital 2026. Pero dejando de lado las advertencias, las propias cifras de alcance publicitario de la empresa sugieren que la audiencia de LinkedIn en Chile equivale a un 50,3% de la población total a fines del 2025. Sin embargo, las herramientas de publicidad de LinkedIn solo publican datos de mayores de 18 años, por lo que puede ser más representativo afirmar que los anuncios de LinkedIn llegaron al 63,1% de la población de Chile de 18 años o más a fines del 2025. Mientras tanto, el alcance publicitario de LinkedIn en Chile fue equivalente al 53,2% de la base de usuarios local en Chile, independiente de la edad, hasta el fin de año, hasta el 2025. A finales del 2025, el 47%, a finales del 2025, el 47,3% de las audiencias publicitarias en LinkedIn en Chile era femenina, mientras que el 52,7% era masculina. Dentro del crecimiento de usuarios de LinkedIn en Chile, los datos publicados en las herramientas de planificación de LinkedIn muestran que el alcance publicitario potencial de LinkedIn en Chile aumentó en 1,10 millones, es decir, un aumento del 12,4% entre finales del 2024 y finales del 2025. Sobre una base trimestral, los datos de la compañía revelan que el tamaño de la audiencia publicitaria de LinkedIn en Chile aumentó en 300.000, es decir, un 3,1%, entre julio de 2025 y octubre del 2025. ¿Qué pasa con los usuarios de Messenger en Chile? ¿Ya? Datos publicados en los recursos publicitarios Meta indican que los usuarios en Messenger llegaron a 7,54 millones de usuarios en Chile a fines del 2025. Las cifras de audiencia frecuente ajustadas de la compañía sugieren que el alcance publicitario de Messenger en Chile fue equivalente al 37,5% de la población total al final de año. Sin embargo, Meta solo permite usar Messenger a personas de mayores de 13 años, por lo que vale destacar que el 43,6% de la audiencia elegible en Chile usaba Messenger al momento de escribir este artículo. Además, datos publicados de las herramientas publicitarias de la compañía indican que el 46,7% de los adultos de 18 años o más en Chile usaban Messenger a fines del 2025. ¿Ya? Y para mayor contexto, el alcance publicitario de Messenger en Chile en ese momento era un equivalente a un 39,7% de la base de usuarios locales de Internet, independiente de la edad. Y finalmente, a finales del 2025, el 52% de la audiencia de Messenger en Chile era femenina, mientras que el 47,3% era masculina. El crecimiento de usuarios de Messenger en Chile. Los datos publicados en las herramientas de planificación de Meta muestran que el alcance publicitario potencial de Messenger en Chile disminuyó en 50.000, lo que quiere decir menos un 0,7% entre octubre del 2024 y octubre del 2025. Y sobre una base trimestral, los datos de la compañía revelan que el tamaño de la audiencia publicitaria en Messenger en Chile disminuyó en 150.000, es decir, un 2% menos entre julio del 2025 y octubre del 2025. Eso. También tenemos lo que son los usuarios de Snapchat. Según los datos publicados, Snapchat tenía 645.000 usuarios en Chile a fines del 2025. La verdad es que Snapchat es una red social muy poco utilizada en Chile, lo cual no tiene mucho alcance publicitario, ¿ya? Así que ahí, dentro del crecimiento de usuarios Snapchat, solamente vemos que esta plataforma cada vez disminuye su cantidad de usuarios. Por ejemplo, Snapchat en Chile disminuyó en 90.000, es decir, menos
4,2% entre finales del 2024 y finales de 2025. Una red social que dentro de lo publicitario no tiene mucha importancia porque no hay gran cantidad de usuarios. Y siempre recordemos que cuando trabajamos en marketing o publicidad siempre tenemos que tratar de buscar las plataformas que nos puedan entregar gran cantidad de usuarios, porque principalmente estamos buscando el alcance, ¿ya? Por lo que Snapchat no se incluye dentro de las estrategias publicitarias, o no destinamos recursos para pagar publicidad en Snapchat, en Chile al menos, ¿ya? En Chile no es una red social que haya estado muy bien adoptada, ¿ya? Una red social genial, pero en Chile los usuarios chilenos no la tienen muy adoptada, ¿ya? Así que nos vamos a usuarios de X en Chile, ex Twitter, ¿ya? ¿Qué pasa con los usuarios de X en Chile el 2026? Las cifras publicadas en los recursos publicitarios de X indican que X tenía 3,5 millones de usuarios en Chile a finales del 2025. Esta cifra significa que el alcance publicitario en X en Chile equivaldría a un 16,3% de la población total en este momento. Eso, a finales del 2025, los propios datos de la compañía indicaban que el 35,6% de la audiencia publicitaria adulta de X en Chile era femenina, mientras que el 64,3% era masculina. Acá pasa algo similar con X. X no tiene gran cantidad de usuarios, a veces ya la quitamos dentro de las plataformas de los presupuestos publicitarios, ¿ya? ¿Qué pasa con el crecimiento de ex usuarios en Chile? Los datos publicados en las propias herramientas de planificación publicitaria de X muestran que el alcance publicitario potencial en Chile disminuyó en 225.000, que es lo que se traduce a un 6,5% negativo en finales de 2024 y finales del 2025. Mientras tanto, los mismos datos muestran que el número de usuarios a los que los marketers podrían llegar con anuncios en X aumentó en 24,2.000%, lo que es un 0,7% entre julio del 2025 y octubre del 2025, ¿ya? Acá también interesante los usuarios de Threads, que es el X, el Twitter de Meta. Cifras publicadas en la herramienta de publicidad de Meta indican que Threads tenía 1,6 millones de usuarios en Chile hacia finales del 2025, ¿ya? El alcance de Threads equivale a un 8% de la población total, ¿ya? Es una red social nueva también que está recién comenzando, ¿ya? Podemos ver también que a finales del 2025 el 43,2% de la audiencia publicitaria de Threads adulta equivale a femenina y el 56,8% es masculina. Lo que pasa con Pinterest, datos publicitados de los recursos publicitarios Pinterest indican que Pinterest tenía 5,36 millones de usuarios en Chile a finales del 2025, ¿ya? Una red social, una herramienta de mucha inspiración, ¿ya? Gusta bastante, pero también no tiene gran cantidad de usuarios, son apenas 5,36 millones de usuarios en Chile. Eso. A finales del 2025, el 65,4% de la audiencia de Pinterest era femenina y el 27,1% era masculina. Eso con Pinterest. ¿Qué pasa con los usuarios de Pinterest en Chile? En términos trimestrales, el número de usuarios a los que los especialistas en marketing pudieron llegar con anuncios en Pinterest en Chile aumentó en 60.000, lo que se traduce en 1,1% entre julio de 2025 y octubre del 2025, ¿ya? Eso es lo que nos arroja este estudio, mirándolo a grosso modo, ¿ya? Chile es un país muy digital, ¿ya? Para los que trabajamos en marketing digital es muy importante poder revisar estos informes para saber dónde está la audiencia. Es lo que les comentaba, siempre nos tenemos que tratar de centrar en
en plataformas donde exista gran cantidad de audiencia, de usuarios activos, ¿ya? Para que en realidad nuestro recurso publicitario lo podamos invertir de mejor manera para poder llegar a más personas y tener más posibilidades de poder conectar con nuestras marcas, nuestros productos, nuestros servicios. Eso les quería comentar en este video, muy breve, ¿ya? También voy a estar haciendo otro video que es líneas generales, cómo presentar les voy a presentar el estudio, ¿ya? Así que eso les quería compartir. Este video sirve para poder entender un poco qué es lo que estamos viviendo actualmente como país en lo digital. Así que eso es lo que les quería compartir. Espero que les sirva estos datos. Estos datos obviamente es evidencia empírica para que ustedes la puedan utilizar dentro de su estrategia y más o menos sepan lo que está pasando. Por ejemplo, interesante, ya era un hecho, TikTok ya es la red social con mayor cantidad de usuarios, ¿ya? En Chile. Así que sabemos dónde deberíamos estar. Así que eso, que estén muy bien. Chao.